Bueno, hola, buenos días para todos. El día de hoy, o esta mañana, les quiero hablar un poco sobre el entendimiento del magmatismo y la tectónica en la evolución de la Sierra Madre Occidental como una perspectiva de exploración. Bueno, aquí les coloqué algunos ítems interesantes que vamos a tocar en la plática. Uno es entender ese ambiente tectónico y magmático en la Sierra Madre Occidental, pero siempre enfocado en el desarrollo de los yacimientos. Entender muy bien esas implicaciones tectónicas, la preservación, cómo encontrar o cómo entender esos yacimientos de clase mundial, y les voy a estar presentando el distrito de San Dimas, y la sobreimposición de mineralizaciones desde el punto de vista regional, cómo se forman todos esos yacimientos y cómo preservar yacimientos de clase mundial. Muy bien, entonces, como todos sabemos, hay una relación intrínseca entre el magmatismo y la tectónica y la distribución de los yacimientos a nivel mundial, ¿no? Ese es un gráfico clásico de Silito del 2010, donde de una manera general podríamos ver la distribución de los yacimientos pórfidos epitermales asociados a ambientes de subducción, en este caso también desarrollo de orogenia, clásica orogenia andina en esta parte, o la orogenia laramídica en la zona norte central, norte en Norteamérica o parte norte en México, y ya otro tipo de implicaciones tectónicas, digamos, choques de corteza continental con corteza continental y desarrollo también de grandes yacimientos de pórfido, de hecho los más grandes a nivel mundial, y desarrollo también de orogenia como por ejemplo la Himalaya. Entonces, estos ambientes son bien interesantes porque están intrínsecamente relacionados a los yacimientos, pero aquí vienen ciertas preguntas como ¿por qué no en todas las zonas de subducción tenemos grandes yacimientos? ¿Por qué en estas grandes zonas de subducción solamente tenemos yacimientos enfocados en algunas áreas, no en toda la zona en general? Otra es, ¿cuál es el ambiente correcto para encontrar yacimientos de clase mundial? Como en el caso que les traigo hoy, que es el yacimiento de San Dimas. ¿Qué tiene que pasar tectónicamente y desde el punto de vista magmático para tener este tipo de yacimientos? ¿Qué otras características geológicas nos ayudaría a identificar nuevas áreas de exploración y si sería posible usar algo de ciencia para la aplicación en la industria? Bueno, este gráfico quedó, no se ve aquí un poco bien, pero básicamente aquí lo que les estoy mostrando es en la parte inferior la relación de las cortezas, ya puede ser una relación de corteza oceánica con corteza oceánica con corteza continental o corteza continental con corteza continental. Eso es bien interesante porque dependiendo de ese tipo de relación vamos a ver ese tipo de expresiones geomorfológicas que pueden ser desarrollo de montañas, desarrollo como tal de los yacimientos o implicaciones para el tipo de deformación. En esa deformación vienen algunas implicaciones como son el espesor de la corteza, ¿no? Juega un papel fundamental y la dirección de los esfuerzos en el momento de la deformación. Ahora, entonces, enfocando todos estos parámetros para, o en el norte mexicano, más específicamente en la Sierra Madre Occidental, quiero comenzar a hablar sobre el terreno guerrero, que sería toda la basamento básicamente de la Sierra Madre Occidental. Entonces tenemos el norte de México, el terreno guerrero básicamente se va a componer de unas secuencias marinas volcanoclásticas, algunas tobas riolíticas andesíticas que se acrecionaron al continente para unos 145 millones de años, 200 millones de años, dependiendo pues el autor. Ahora, toda esta costa, digamos, oeste mexicana, se conoce muy bien como una piel delgada, ¿no? O corteza delgada, mientras que en los Estados Unidos se conoce como una piel gruesa. ¿Esa por qué es interesante? Porque vamos a ver que cuando inicia el proceso de orogenia, ¿no? El esfuerzo lo tenemos, esta es la paleosutura o la paleosubducción, el esfuerzo está perpendicular al continente. Ese esfuerzo perpendicular al continente va a generar una deformación inicial para los 100 millones de años en la costa oeste mexicana y esta
esfuerzo genera una deformación en la dirección NOR-W. Esa deformación con dirección NOR-W es muy importante porque generan una serie de fallas inversas cilíndricas que posteriormente vamos a ver que se transforman en estructuras básicamente normales. Entonces, para los 100 millones de años tenemos la paleozoitura en el Pacífico. Baja California, si ustedes ven, está pegada al continente y comienza la deformación. Esta deformación laramídica, en el caso de mexicano, digamos de la piel delgada, genera una gran deformación, como lo explicaron en la presentación anterior, se conoce como la Sierra Madre Oriental, pero para el caso de Norteamérica se desarrolla entonces grandes cadenas montañosas como son las montañas rocallosas, ¿no? Ahora, la deformación comienza entonces en la costa oeste y termina en la costa este más o menos por unos 60 o 45 millones de años. Esta deformación básicamente se da porque el slab se pone un poco más subhorizontal, ¿no? Entonces lo que genera es una gran presión. Una vez el slab está casi horizontal, el slab se va a devolver, o sea, la corteza oceánica se devuelve y en ese retroceso hace que todas esas estructuras que inicialmente eran unas estructuras inversas de bajo ángulo empiecen a transformarse en estructuras normales, ¿no? Y es ahí que para los 60 millones de años se empieza a formar 60 o 40 millones de años se empieza a desarrollar algo que conocemos como la extensión de mesetas y valles en el oeste mexicano. Las estructuras o esta deformación laramídica, al generar, básicamente vamos a tener un choque de este terreno guerrero contra el terreno oaxaqueño, lo que hace es que estructuras este-oeste se presenten como liberación del esfuerzo. Entonces vamos a tener una deformación perpendicular del continente generando estructuras inversas en la dirección NOR-W y esa deformación al chocar dos continentes de composiciones diferentes van a generar un esfuerzo adicional paralelo a la dirección del esfuerzo que serían las estructuras este-oeste normales, ¿no? Este fallamiento este-oeste normal es muy importante porque es el que nos va a deformar, digamos, toda la Sierra Madre Occidental en diferentes bloques. Horner y algunos colaboradores en el 2005 presentaron un modelo análogo interesante del centro de México explicando ese tipo de formación, por si alguien pues quiere entrar un poquito en detalles. Ahora, una vez comienza o se devuelve el slab, inicia o se sigue desarrollando el magmatismo en la costa pacífica mexicana, ¿no? Y eso lo hemos evidenciado por todo el complejo volcánico inferior, donde las raíces de este gran arco las encontramos en los batolitos peninsulares, en el Baja California, también en el norte mexicano y en algunas partes del sur de México, como es el caso que estamos encontrando en esta parte sur en Sinaloa, ¿no? Entonces, estos batolitos peninsulares en la costa pacífica inician más o menos a unos 100, 130 millones de años y a medida que se acerca hacia el continente vamos a tener batolitos o el desarrollo de una gran cadena de batolitos hasta 80, 60 y 42 millones de años. Asociado a estos cuerpos plutónicos se encuentra toda una secuencia volcánica de composición intermedia, félsica, riolitas, básicamente son lavas andesíticas, riolíticas y algunas brechas volcánicas, todas haciendo parte del complejo volcánico inferior. Ahora, una vez inicia la extensión de mesetas y valles, que inicia en la parte sur este de la Sierra Madre Occidental y termina en la parte noroeste de la Sierra Madre Occidental, esta secuencia o esta extensión hace que se dé un silencio magmático, termina como tal el magmatismo laramídico y continúa una sedimentación. Estos sedimentos rojos son muy conocidos, sobre todo en el centro
digamos, de México en la zona de Zacatecas, y también vimos evidencias, aunque no son muy potentes, en el flanco occidental de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Sobre todo en el área de Durango y en la zona sur. Esta formación, que en este caso de la Sierra Madre Occidental se conoce como la formación de las Palmas, es una formación a nivel regional y es bien interesante porque lo que hace es que nos está marcando un silencio magmático para los 42 o 52 millones de años. Ahora, una vez o sobreimpuesto a este ambiente o a esta tectónica de extensión de mesetas y valles, se sobreimpone la extensión del Oligoceno, ¿no? Esta extensión del Oligoceno es básicamente la apertura del Golfo de California. Esta apertura inicia en el sur de la Sierra Madre Occidental, digamos al sureste, igual con la misma tendencia de la extensión del Vecinal Range, y termina, o de hecho todavía está activa, en la zona norte de la Sierra Madre Occidental. La extensión de Baja California, o esta extensión del Oligoceno, de una manera general, la podríamos subdividir digamos, en dos eventos. Un primer evento de unos 32 a 29 millones de años y un segundo evento de 24 a 20 millones de años. Por ejemplo, en el Valle del Río Piazla, esa diferencia entre esos dos eventos volcánicos, que son básicamente paquetes de ignimbritas félsicas, algunas andesíticas, lo podemos ver muy marcado en una discordancia angular que hay entre los 32 hasta los 24 o 20 millones de años, ¿no? También lo pueden ver en el río Baluarte o en algunas partes del río Presidio. Ahora bien, estas diferencias extensionales y posicionales de estas gran secuencias ignimbriticas también están asociadas a un magmatismo bimodal. Entonces, casi siempre en la base de cada una de las secuencias podríamos encontrar secuencias de basaltos, ¿no? Secuencias de basaltos con olivinos o secuencias de basaltos ricos en piroxenos. Bueno, muy bien, entonces ahora entendiendo que estamos en un ambiente de corteza continental con corteza oceánica, o sea, estamos en un ambiente de zonas de subducción en piel delgada, entendemos entonces que hay varios eventos sobreimpuestos de deformación. Primero tendríamos la orogenia laramídica y luego dos eventos extensionales sobreimpuestos, que sería la extensión del Basin Range y la extensión del Oligoceno o la extensión de Baja California. Vamos a posicionarlo versus o entendiéndolo con distritos de clase mundial. En este caso les traigo uno que es el de San Dimas y luego les voy a hablar muy corto sobre el distrito del Rosario, y más es invitándolos a que se acerquen al stand de Jerez Silver Mining, donde hay unos póster y se resume, digamos, de cierta manera, y también los geólogos de esta compañía pueden explicar un poco mejor la relación del yacimiento y la columna estratigráfica y el significado. Entonces, comencemos un poco con San Dimas. San Dimas se encuentra ubicado en esta zona, la zona del distrito, o también conocida por algunos como Tayoltita. Están al noreste de Mazatlán. En esta área, si ustedes pueden ver, hay una secuencia o afloran por todo el río Piazla, toda la secuencia de batolitos desde los 89 millones de años en estos colores marrones, y luego esos colores rojos es el batolito Piazla de unos 50 hasta 42 millones de años, los últimos pulsos porfídicos. Asociados a esta secuencia, el distrito San Dimas tiene preservado toda la secuencia del volcánico inferior, o sea, toda la secuencia de lavas, ignimbritas, y luego está preservado por la secuencia de sedimentos rojos que marcan la extensión del Basin Range y el silencio magmático. Luego continúa con dos secuencias de ignimbritas, digamos en el área específico donde está el distrito, en discordancia angular con el Cretácico, que serían las rocas del volcánico inferior, y el Oligoceno, estaríamos hablando de las rocas del complejo volcánico superior, y la discordancia angular que hay entre las dos secuencias del Oligoceno.
Ahora, muy bien, si ustedes ven, el distrito San Dimas es un distrito preservado, ya que el distrito se encuentra emplazado en una zona de Gravens. Hay una serie de estructuras que son NORW, son fallas normales que permiten que este distrito se conserve, todo el complejo volcánico inferior y todo el complejo volcánico superior. Porque es muy importante, porque el emplazamiento o encontrar todo este complejo volcánico permite que contengan todos los sistemas de vetas, tanto del sistema de plata como el sistema de oro. Muy bien, entonces en estas líneas, digamos, estas fallas de dirección NORW son las fallas normales que nos están generando o nos están marcando el Gran Graben. Adicional, hay unos subgravens acá que nos marcan o lo tienen o se desarrolla por bloques todo el sistema de vetas. Entonces, el sistema cuando comenzó el desarrollo de la orogenia laramínica permite, inicia el desarrollo o la deformación se ve marcada por ese sistema NORW. Pero cuando comienza la extensión, ese sistema cambia a ambientes o a fallas normales generando mesetas y valles, ¿no? Por lo cual tenemos todo este graben preservado y en el tope se encuentra entonces la secuencia de sedimentos rojos. Una vez se forman o inicia la extensión del Basin and Range, tenemos unas estructuras, que son estas estructuras rojas que ustedes pueden ver aquí en dirección este-oeste, que son las clásicas vetas de San Dimas de plata, que se formaron en esos ambientes o un ambiente más mesotermal. Y luego, con la extensión del Golfo de California, la dirección de los esfuerzos cambia, ya que la dirección del Golfo de California es de trastensión, es de rumbo y extensión. Luego, la dirección del esfuerzo ya no era perpendicular al continente, sino que era oblicuo. Esa deformación oblicua permite que el sistema NORW se vuelva a abrir. Y en esa apertura y asociado al gran flare-up, o sea, al consumo de la gran corteza continental, se desarrollan las vetas de oro. Entonces, básicamente, el sistema de oro de San Dimas y casi de toda la Sierra Madre Occidental, joven, asociado a la apertura del Golfo de California, está emplazado en la dirección NORW, mientras que las vetas de 42 millones de años, ricas en plata, se emplazan en el sistema este-oeste. Aquí vamos a ver un poco, y eso hace parte del desarrollo del modelo de San Dimas que se presentó en el año 2019. Se encontraron además en las partes más profundas, sobre todo del bloque Graben y del sistema de Tayoltita, un telescopeo, o sea, básicamente encontramos clastos de pórfidos con firma de pórfidos de cobre en algunas vetas, digamos, vetas que se forman en estilo de brechas. Enseguida les voy a mostrar un poco la formación de ese tipo de brechas, lo que nos indicaría que hay presencia de posibles pórfidos cretácicos, también los fechamos en ese momento, que estarían en profundidad de este gran bloque. Entonces, lo que hace que este distrito de San Dimas sea muy interesante, uno es el gran potencial que tienen sus vetas de plata este-oeste, y el otro es que tiene un gran potencial de pórfidos de cobre en profundidad. Posterior encontramos entonces las vetas mesotermales ricas en plata. Estas vetas clásicas de San Dimas son vetas potentes de 4, 5, hasta 10 metros de ancho. Se forman en 3 eventos o en 3 fases, una fase de apertura, la cual no contiene muy alta ley, pero permite que la siguiente fase, que es la fase de relleno, que es la que contiene la mayor leyes, se depositen. En algunos casos se pueden ver algunos sulfuros masivos en esta zona, y la fase de cierre, que también puede contener buenas leyes, sobre todo los últimos eventos se asocia mucho a oro libre. Dependiendo como son sistemas de rosario, algunas veces se puede encontrar una sola fase, o la fase de relleno o la fase de cierre, y en las zonas de mayor potencia y sobre todo en el centro de los simoides se pueden encontrar las 3 fases juntas.
Las vetas de oro de San Dimas, como les decía, se encuentran emplazadas en la dirección NOR-W, se forman en un solo evento. Estas vetas no son tan ricas en plomosín ni en polimetálicos como el sistema de plata. Es un sistema que se forma en un solo evento, entonces se puede ver como un cuarzo algunas veces lechoso o un cuarzo masivo sin sulfuros, pero contiene alto contenido de oro dentro de los cuarzos o algunas veces asociados a las piritas o más o menos cualcopirita, dependiendo si están en la zona de cruce o digamos o zona de contacto entre el sistema este-oeste con el sistema norte-sur. Algunas firmas como tal o microtermometría del distrito de San Dimas, entonces vemos que este sistema de oro es un sistema de 150 a 200 grados que se forma muy cerca a superficie. El sistema de plata es un sistema de 400 a 450 grados promedios. Aquí básicamente tenemos en este gráfico la temperatura en el eje X y en el eje Y tenemos la cantidad de inclusiones fluidas decrepitadas, o sea, de inclusiones fluidas que estallan en el momento que hacemos las mediciones sobre los diferentes tipos de cuarzo en los diferentes eventos, y también fue posible determinar la temperatura del evento porfídico de unos 600 grados. Hicimos algo, aquí no me voy a detener mucho, sobre isótopos estables y gases nobles para ver la firma química de cada uno de los eventos, determinando así que el evento de plata de San Dimas es un evento más asociado a corteza, mientras que el evento de oro es un evento que tiene una firma más magmática, digamos una firma más mantélica. Esto debido a que, como se da la apertura de este Golfo de California, lo que permite es que se funda corteza, pero también ascienda a astenosfera, y ese ascenso a astenosfera permite que esas vetas en la dirección NOR-W sean muy ricas en oro. Ahora, este es un gráfico que nos resume, digamos, toda esta historia que le hemos venido contando sobre los diferentes conceptos o diferentes ambientes. En esta primera parte tenemos la columna estratigráfica de San Dimas. Como pueden ver acá, este es el complejo volcánico inferior. Luego tenemos un silencio magmático que básicamente es donde se emplaza el desarrollo del mesetas y valles, el Basin and Range y la extensión, y se da la depositación de los sedimentos rojos continentales. Y luego tenemos el flare-up o la gran apertura del Golfo de California a los 30 millones de años con 2 eventos de flare-up y un evento de domos. Ahora, los colores están asociados a diferentes eventos mineralizantes. Los verdes son los pórfidos, plata, azul, y rojo es el oro. Entonces, básicamente lo que estamos mostrando acá, cada punto es un zircón. Nos está contando la historia de fertilidad, de hidratación y de reducción de oxidación del sistema. Lo que podemos ver acá es que en el evento de los pórfidos, esos zircones nos están contando que la cámara magmática para el Cretácico estaba fértil y oxidada para formar estos grandes pórfidos. Luego tenemos un periodo de infertilidad, básicamente vemos un magmatismo infértil, y la fertilidad inicia nuevamente para unos 55 millones de años, que básicamente es el desarrollo de todo este piazla y sus últimos intrusivos, generando así las vetas ricas en plata, ¿no? Estas entonces las mineralizaciones asociadas al complejo volcánico inferior o al magmatismo laramídico. Después de la sedimentación y de la apertura del Golfo de California, se desarrolla el siguiente evento, que es el evento de oro. Es un evento que está fértil y un evento un poco más oxidado, que desarrolla las vetas de oro en los sistemas NOR-W. Entonces tenemos las vetas de plata en sistemas este-oeste y vetas de oro en sistemas NOR-W sobreimpuestas en el distrito de San Dimas. Bueno, vamos a comparar y vamos a pasar un poco y hablarles de una manera resumida, y de nuevo invitándolos a ver un poco más, o si quieren saber más de los detalles del distrito del Rosario. Nos vamos a ir para el sur. Entonces aquí tenemos Mazatlán, este es el distrito de San Dimas, y ahora nos vamos para el sur de Mazatlán, al sureste, donde les voy a hablar entonces del distrito del Rosario.
De una manera muy general, lo que tenemos o lo que se encuentra en esta zona del Distrito del Rosario es unas secuencias volcanoclásticas jurásicas, o sea, básicamente lo que estamos viendo en la zona de Plomosas que se encuentra al norte del Distrito del Rosario, son secuencias jurásicas volcanoclásticas, o si nos pasamos a los primeros slides sería el terreno guerrero, en discordancia con el Oligoceno. Básicamente, todo el volcánico inferior está exhumado, ¿no? Y vemos las dos diferencias del Oligoceno con una discordancia angular. De hecho, el primer evento del Oligoceno busa hacia el oeste, mientras que el segundo evento del Oligoceno estaría busando, o el Oligoceno tardío versus el Oligoceno temprano, estarían en discordancia. Ahora, aquí lo interesante, y ahí es donde los invito a que pasen un momento a los pósteres, que asociado a cada uno de estos eventos vamos a ver eventos mineralizantes. Para el caso de Plomosas, son desarrollo de brechas muy ricas en hematita y muy ricas en plomosín. Mientras que para el caso de San Marcial, y de hecho para todo el distrito del Rosario, se tienen brechas más ricas en plata, muy ricas y más potentes en profundidad en plata. Sí está el evento de oro cortando los eventos, pero adicional, debido a la extensión que es mucho mayor o la exhumación de todo este complejo volcánico inferior, nos pone al descubierto los pórfidos, sistemas de pórfidos de cobre en superficie. Entonces es posible encontrar rocas porfídicas con texturas o digamos con alteración de biotita, pervasiva secundaria, también se ven algunas vetillas con halos de albita, con turmalinas y altos contenidos o importantes contenidos en cobre. Bueno, acá simplemente ya para cerrar esta plática, este es un corte norte-sur de la Sierra Madre Occidental, digamos. Aquí solamente lo tengo desde la Ciénaga hasta Tepic. Este es el distrito de San Dimas. Aquí está, digamos que el distrito del Rosario. Y lo que vemos es que a medida que nos vamos para el sur de la Sierra Madre Occidental, partiendo de San Dimas como el centro de la Sierra Madre, de ahí para el sur lo que tenemos es una exhumación. Esto debido a esas fallas normales regionales. Lo que hace es que el sistema o el complejo volcánico inferior no sea posible conseguir o encontrar preservado todo este complejo volcánico, pero sí es posible encontrar los pórfidos exhumados y la sobreimposición de los eventos y las brechas clásicas, digamos, tipo San Marcial o tipo Plomosas, muy ricas en plomosín o muy ricas en plata. En caso contrario, para el norte de Durango, digamos el norte de San Dimas, también se encuentra exhumado cierta parte del terreno guerrero. De hecho, en esta zona norte, en la Ciénaga y Basí, se puede ver algo más de deformación de ese terreno guerrero, mientras que en la zona sur no se ve tan deformado ese terreno guerrero. De hecho, se encuentra como unos techos colgantes. En la zona de Basís o al norte no es tan característico encontrar estos cuerpos plutónicos, ¿no? Mientras que se encuentra el Oligoceno versus el Jurásico o el Cretácico temprano. Entonces es muy importante en el desarrollo, en el entendimiento de los yacimientos, si queremos buscar otros sandimas de clase mundial, es básicamente encontrar todos los dos sistemas preservados, el complejo volcánico inferior o el complejo volcánico superior. Y también entender que dentro de nuestras minas o nuestros yacimientos pueden haber varios eventos sobreimpuestos y cada uno se forma a eventos tectónicos y magmáticos con firmas muy diferentes.